tú eres el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo en los corazones de Jesús, María y José. Bienvenidos a todos a este hermoso programa Ansias del Cielo. De seguro que muchos de nosotros estamos muy ansiosos por querer conocer qué nos va a enseñar el día de hoy la mamá a través de la lectura espiritual y de estos libros tan hermosos que tiene la Santa Iglesia Católica. Y vamos a iniciar como se debe con una oración muy especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres el verdadero Dios hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a dar inicio a compartirles este hermoso libro, pero antes yo quisiera que ustedes participen y puedan ir comentando ahí donde me están escuchando, ya sea por YouTube, por Facebook. ¿De quién se trata? Yo les voy a ir dando pistas y ustedes van a ir comentando quién es el autor de este libro. Es muy conocido, es muy famoso. Nuestro cardenal Sara, él es el autor del libro. Nuestro cardenal Robert Sara. Hace poco, ahora él es emérito porque pues hace poco ya pidió pues retirarse del cargo que le dio el Papa Francisco. Él tenía el cargo de prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ¿no? Y pues hace poco pues ya, entonces ya es un prefecto emérito, ¿no? Pero sí nos ha dejado mucha enseñanza, mucha riqueza para la Iglesia Católica, que debemos conocerlo, debemos conocer de estos libros. Si no lo conocemos, apunten, ya les he mencionado cuáles son: Dios o nada, La fuerza del silencio, que es el libro que el día de hoy vamos a compartir, aquí lo tenemos, y Se hace tarde y anochece. También hay un último libro con el Papa Benedicto XVI que también es muy bueno. Este libro de La fuerza del silencio es una entrevista que le hace Nicolás Díaz, que es un periodista y es un autor francés. Entonces Nicolás le va a ir haciendo preguntas al cardenal Sara y el cardenal pues va a ir respondiendo todo lo que este periodista le va preguntando sobre el silencio. Entonces yo les hago la pregunta a cada uno de ustedes. Desde el título, La fuerza del silencio, ¿cuánta fuerza tiene el silencio en tu vida? En mi vida, cuánto de silencio en estos momentos, en estos momentos de tu vida, de tu proceso de conversión, el silencio está presente. Si nosotros le ponemos un porcentaje del 0 al 100%, a ver, medita en estos momentos, a ver, de cara a Dios, de cara a la mamá, a ver, pregúntale, mamita María, a ver, cuánto de silencio tengo en mi alma, en mi vida, en todo mi ser, del 0 al 100%. Unos pueden decir, tengo 20, tengo 50, tengo 70, 80. Bueno, cada uno ya sabe cuánto de fuerza hay en nuestra alma. Quiero empezar con el prólogo que
que es muy importante, muy bonito, pero antes el prefacio lo hace el Papa Benedicto XVI. ¡Wow! Son las palabras de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, y que él cita esta parte muy hermosa que dice: mejor es mantenerse en silencio y ser que decir y no ser. Y esto nos puede llevar a reflexionar todos los minutos que tenemos aquí en el programa. Pero apunten esta frasecita muy hermosa: mejor es mantenerse en silencio y ser que decir y no ser. Porque a veces cuando hablamos, decimos, perdemos nuestra autenticidad y quitamos la autenticidad de los otros. Y si permanecemos en silencio, encontramos esa verdadera autenticidad y la encontramos en Dios. ¿Y qué nos dice acá Papa Benedicto XVI en el prefacio? ¿Qué significa percibir el silencio de Jesús y reconocerlo por su permanecer en silencio? Sabemos por los evangelios que Jesús pasó de continuo noches a solas en el monte, rezando, en diálogo con el Padre. Sabemos que su hablar, su palabra, proviene de permanecer en silencio y que solo en el silencio podía iluminar. Nuevamente, nosotros al contemplar la palabra de Dios, al entrar en intimidad con el Señor, podemos tener un silencio exterior, que más adelante el cardenal Sara, frente a las preguntas que le hace Nicolás, va respondiendo los tipos de silencio que hay, ¿no? O sea, el silencio exterior, en estos momentos nos callamos, todos mudos, no hablamos, y silencio total. Pero internamente hay un silencio interno, un ruido interno de nuestra memoria, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, angustias, preocupaciones. Y a ver, tú haz el experimento. Empieza ahora en estos momentos a callar todo tu ser. Quizás te va a costar. Y justamente mientras yo leía este libro, pues recordaba mis retiros de silencio. Había muchos retiros de silencio de una semana, de un mes, ¿no? Y pues dependiendo también del tipo de temperamento de cada persona, pues les cuesta mantenerse en silencio, porque pues siempre está la lengua, el querer hablar, y el silencio ayuda, el silencio externo ayuda, pero más allá del silencio externo, pues veamos cuánto silencio interno tenemos, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI dijo que solamente Jesús, para sus prédicas, para todo, para la vida, para su pasión, para todo lo que pasó Jesús, lo primero fue su silencio. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches, en completo silencio, en completo silencio. Y aquí nos dice: en mi oración y en mi vida interior siempre he sentido la necesidad de un silencio más profundo y completo. Los días de soledad, de silencio y de ayuno absoluto han sido un gran apoyo, una gracia increíble, una lenta purificación y un encuentro personal con Dios. Me quedo acá, me pregunto, ¿queremos tener un encuentro personal con Dios? Muchos dicen: no, hasta ahora en mi vida, de mi proceso de conversión, aún no he experimentado un encuentro real, profundo con Dios. Por ahí pregúntate, y sería un punto para poder discernir, un punto de discernimiento. ¿Hay silencio? ¿Hay silencio en tu vida? ¿Hay este silencio, esta soledad? ¿Hay ayuno? ¿Hay oración en tu proceso de conversión en tu vida? Si no lo hay, pues pidamos la gracia a la mamá, pidamos la gracia a nuestro Señor que nos conceda el don del silencio. Y pues el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito Benedicto XVI, recomienda mucho este libro, La fuerza del silencio. Frente a tantos ruidos externos en este momento de la vida actual, pues hay mucho ruido externo, los medios de comunicación, la música. En cualquier momento vamos a encontrar ruido, en cualquier momento, a cada segundo hay un ruido. Y como también lo relata aquí Cardenal Sara, es un ruido también que se da mucho en el occidente, porque en el oriente pues practican ciertas prácticas de silencio, pero ya luego vamos a meditar sobre esto.
Luego, aquí nos dice, las razones de Dios suelen ser misteriosas. El silencio fue el ascensor hacia el cielo. Qué hermoso, apunten esto. El silencio, ascensor hacia el cielo. ¿Quieres llegar al cielo? Entonces necesitamos practicar el silencio. Necesitamos practicar el silencio. Y pues en un inicio acá en el prólogo habla sobre el tema de que Cardenal Sara visitó a los cartujos y conocía a un monje muy santo que solamente se hablaban a través del silencio y le transmitió todo este amor en el silencio. Y aquí relata, aquí por el esfuerzo del combate concede Dios a sus atletas la esperada recompensa, la paz que el mundo ignora y el gozo en el Espíritu Santo. La oración ofrecida durante la noche es muy potente, más que la diurna. Esta es la razón por la cual todos los justos han orado de noche, luchando contra la pesadez del cuerpo y la dulzura del sueño. Por eso Satanás teme el trabajo de la vigilia y busca con todos los medios obstaculizar a los ascetas, como el caso de Antonio el Grande. Bueno, aquí nos quedamos para poder meditar. Acá nos recomienda mucho que podemos encontrar el silencio en la oración de la noche. Y si nosotros meditamos los evangelios en la vida de nuestro Señor Jesús, Jesús se iba de noche a orar, se iba a orar toda la noche. Recuerdan en el monte de Getsemaní, ¿no? Les dijo a los discípulos para que lo acompañen a orar y para que oraran con él, pero todos se quedaron dormidos. Y una de las penitencias que más detesta el demonio, pues es el morir a nuestro sueño, matar nuestro sueño para poder orar. El silencio es más importante que cualquier obra humana. Escuchen esto. El silencio es más importante que cualquier obra humana. Piensen en cualquier obra humana. ¿Qué es lo más importante? El silencio. El silencio. La verdadera revolución procede del silencio. Nos conduce hacia Dios y hacia los demás, para ponernos humilde y generosamente a su servicio. ¿Dónde se manifiesta Dios? Respondan. En el silencio, en el silencio. Y entonces aquí el periodista hace una pregunta, dice, ¿qué virtud espera el cardenal Sara de la lectura de este libro? Les pregunto a ustedes, ¿qué virtud? O sea, ¿con qué intención escribió el cardenal Sara este libro de la fuerza del silencio frente a la virtud? La humildad. La humildad. Desde esta perspectiva puede hacer suyo el espíritu del cardenal Merry, que pues acá el periodista en el prólogo escribe las letanías de la humildad del cardenal Merry, ¿no? Y les recomiendo mucho las letanías de la humildad. Y como les decía, sin humildad no hay silencio, sin silencio no hay humildad. El capítulo 1 de este libro es muy hermoso porque profundiza mucho en todo lo que respecta al silencio. Y el título del capítulo 1 es El silencio frente al ruido del mundo. En el corazón del hombre existe un silencio innato. En nuestro corazón hay un silencio innato, pues Dios habita en lo más íntimo de cada persona. Dios es silencio y ese silencio divino habita en el hombre. En Dios estamos inseparablemente unidos al silencio. La Iglesia puede afirmar que la humanidad es hija de un Dios silencioso, porque los hombres son hijos del silencio. Nosotros somos hijos del silencio. Qué hermoso, qué hermosas palabras, qué hermosa meditación de nuestro cardenal Sara, que nos lleva a contemplar el silencio. Dios nos sostiene y si guardamos silencio vivimos con Él en todo momento. Nada nos permitirá descubrir mejor a Dios que su silencio grabado en el centro de nuestro ser. Quedémonos con esto. Nosotros de forma innata está grabado en nuestra alma, en nuestro corazón el silencio. O sea, ya Dios nos lo dio porque Dios es silencio.
Y si tú dices en esos momentos, Maribel, me cuesta el silencio, no puedo concentrarme, he hecho muchas cosas para poder acallar estos ruidos internos que tengo, ya soy consagrado, he pasado por un proceso de conversión ya por muchos años, pero hasta ahora me sigue costando el silencio. Recuerda esto, tenemos este don innato que nos da Dios, que nos pone en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios si no cultivamos ese silencio? Entonces, muchas veces uno se estanca en el proceso de la vida espiritual, en el proceso de conversión, porque no ha descubierto este tesoro del silencio y no hay un encuentro profundo y total con Dios. Y es por eso que Cardenal Sara pregunta, ¿cómo vamos a encontrar a Dios si no cultivamos ese silencio? ¿Por qué? Porque al hombre le gusta viajar, le gusta crear, hacer grandes descubrimientos y se queda fuera de sí mismo, lejos de Dios, que vive en silencio dentro de su alma. Dios vive en silencio dentro de nuestra alma. Las gracias divinas se derraman sobre el hombre a través de la Sagrada Escritura, escuchada y meditada en silencio. Miren, escuchen esto que dice Cardenal Sara. Las gracias divinas se derraman sobre el hombre a través de la Sagrada Escritura, escuchada y meditada en silencio. Y aquí pues también en otros numerales de estas preguntas que va respondiendo nuestro cardenal, él recomienda mucho la Lectio Divina, que en la Lectio Divina podemos encontrar este silencio. En esta Lectio Divina bien meditada, bien orada, ahí escuchamos el silencio de Dios. En realidad llegaremos a Dios escudriñando durante horas y horas las Sagradas Escrituras, después de haber resistido los embates del príncipe de este mundo. No hay otro lugar en el mundo donde Él es más presente que en el corazón humano. Ese corazón es la verdadera morada de Dios, el templo del silencio. Y ahora meditemos, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Ningún profeta ha encontrado jamás a Dios sin retirarse a la soledad y el silencio. ¿Quieres encontrar a Dios? ¿Qué nos está diciendo Cardenal Sara? Pues necesitamos retirarnos a la soledad y al silencio. Si hasta el día de hoy no has tenido un encuentro con Dios en la soledad y el silencio, pues es el momento, es el momento. La palabra de Dios nos dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre ahí está en lo secreto. Ahí lo encontrarás, en el silencio, en lo secreto. La soledad es el mejor estado para escuchar el silencio de Dios. Y es que Dios se encuentra en el hombre antes que en el desierto, antes que en la soledad y el silencio. El auténtico desierto está en nuestro interior, en nuestra alma. Cuando hablamos de desierto, pues no es que vas a ir a buscar un desierto, ¿no? Un desierto físico. Nos dice acá Cardenal Sara, el auténtico desierto, ¿dónde está? En nuestra alma, en nuestra alma. Y es por eso que el silencio es indispensable, indispensable para encontrar a Dios. Aquí en el numeral 8 de una de las preguntitas nos dice, Dios lo hace todo, actúa en cualquier circunstancia y obra todas nuestras transformaciones interiores, pero solo si se le esperamos en el recogimiento y el silencio. Solo si estamos en recogimiento y en silencio. Es en el silencio y no en el tumulto ni en el ruido. No en el tumulto ni en el ruido. Cuando Dios penetra en las profundidades más íntimas de nuestro ser. Dios ha pronunciado su verbo en el alma, ¿dónde? En el silencio. En el silencio. También nos relata acá, todos los sacramentos se dan en el silencio, en el misterioso silencio. Y aquí nos da un ejemplo, por ejemplo, de la ordenación sacerdotal, si algún sacerdote nos está viendo por ahí, que nos dice, en silencio, por medio del sacramento del orden, un hombre se convierte no solo en alter Christus, otro Cristo, sino más bien en ipse Christus, el mismo Cristo. En ese momento exteriormente no vemos nada, pero en el silencio, en lo hondo del ser, se opera una identificación con Cristo auténtica, en el silencio. En el silencio.
No pienses solo en lo visible de estas personas, sino en la gracia de su ministerio que se da en el silencio. También en el momento de la transustanciación, ¿no? Del pan y el vino. ¿Qué pasa? Esto se da en el completo misterioso silencio, en lo más sublime, en esos momentos en el que el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. El silencio no es una ausencia, al contrario, se trata de la manifestación de una presencia, la presencia más intensa que existe. En esta vida lo verdaderamente importante ocurre en el silencio, en el silencio. Por ejemplo, acá nos dice Cardenal Sara, es un sabio total, nos dice, la sangre corre por nuestras venas sin hacer ruido. Y solo en el silencio somos capaces de escuchar los latidos del corazón. Si queremos ser capaces no solo de percibir la voz de Dios, sino también la voz de quien está a nuestro lado, la voz de los demás. Escuchar a los otros también y primero escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Pues necesitamos estar en silencio, en soledad y silencio. Y aquí hace una pregunta, ¿cómo podemos entender el silencio exterior? Dios es amigo del silencio. Dios es amigo del silencio. Mira cómo la naturaleza, los árboles, las flores, la hierba, toda su creación crece en silencio. La luna, el sol, las estrellas, toda la creación nos revela el misterio del silencio. Toda acción debe ir precedida de una intensa vida de oración, de contemplación, de búsqueda y escucha de la voluntad de Dios. Esto apúntenlo, ¿no? Toda acción, cualquier acto que hagamos en el servicio de Dios debe estar precedida de una intensa vida de oración. Primer requisito, intensa vida de oración. Segundo requisito, contemplación. Tercer requisito, búsqueda y escucha de la voluntad de Dios. Apunten. Primero, intensa vida de oración. Segundo, contemplación. Tercero, búsqueda y escucha de la voluntad de Dios. Y esto nos va a ayudar para poder aumentar nuestra vida interior. Es importante que lo que nos propongamos con la ayuda de Dios esté fundada en la contemplación y en la oración. Buscando ser antes que hacer. Busquemos ser. ¿Dónde vamos a buscar ser? En la contemplación. En la contemplación, por ejemplo, al contemplar a nuestro Jesús Eucaristía, ahí pues nos hacemos uno con Él en ese silencio, en ese misterio. Y ahí no estamos haciendo nada, simplemente lo estamos contemplando. Él le mira, yo lo miro y nos llenamos de su presencia divina. Si descuidamos la vida interior, la oración, la meditación, el cara a cara diario con Dios, la ascesis que necesita todo contemplativo y toda persona que quiere ver el Padre eterno y vivir con Él, todos corremos el peligro de dejarnos monopolizar por los asuntos y los afanes mundanos, porque vamos a seguir inmiscuidos en el mundo si no tenemos todas estas características que nos da la oración, la meditación, el cara a cara diario con Dios, la ascesis de todo contemplativo. Que Mamita María nos dé la gracia de ser almas contemplativas. Y lo contemplativo, como lo dice acá en el libro también Cardenal Sara, no solamente es para los que están en el convento, en las congregaciones. Un matrimonio puede ser un matrimonio santo contemplativo desde su deber de estado, que alimente esta vida contemplativa en Dios a través del silencio. De cada uno, como es un laico en el mundo, puede tener esta vida de contemplación, pero solamente vamos a llegar a la contemplación si empezamos por el silencio. Los niños son silenciosos por naturaleza, siempre que se les deje en paz, porque si se les enerva desde la cuna se convertirán en ciudadanos de un estado donde todo el mundo grita. Esto para las mamás, ¿no? También muy recomendado este libro para todos, para las madres de familia que dicen, mi niño es muy travieso, grita, juega, pero ¿qué le has dado tú desde pequeño? Si tú desde pequeño le das oración, contemplación, lo llevas al Santísimo, ese niño va a tener esta fuerza del silencio que nos dice Cardenal Sara.
Y aquí nos habla sobre el silencio interior. ¿Para qué sirve el silencio interior, Maribel? ¿Para qué sirve el silencio interior? Para poner fin a los juicios, a las pasiones y a los deseos. Una vez poseamos el silencio interior, podremos llevarlo con nosotros al mundo y orar en todas partes. Por ejemplo, digamos, uno sale a la calle, en el carro ponen música mundana y todo, pero si tú estás con silencio interior, todo eso no te va a turbar porque tu alma ya está llena de ese silencio interior. Pero igual que el ascetismo interior no puede lograrse sin mortificaciones concretas, es absurdo hablar de silencio interior sin silencio exterior. O sea, los dos tipos de silencio necesitamos practicar en nuestra vida interior. El silencio de la vida diaria es condición indispensable para vivir con los demás. Sin capacidad de silencio es imposible que el hombre entienda su propio entorno, que lo ame y lo asuma. Toda la desdicha de los hombres proviene de una sola causa. No saben permanecer en reposo. ¿Cómo se puede hallar el silencio hoy en día en un mundo ajetreado y ultratecnificado? ¿Qué responde nuestro cardenal? El ruido cansa y tenemos la sensación de que el silencio se ha vuelto un oasis inalcanzable. ¿Cuántos se ven obligados a trabajar entre un fárrago de cosas que les angustia y los deshumaniza? Las ciudades se han convertido en infiernos ruidosos, en los que ni siquiera a la noche se le ahorran las agresiones. Sin ruido, el hombre posmoderno cae en una inquietud sorda y lacerante. Está acostumbrado a un ruido de fondo, constante, que le aturde y le proporciona consuelo. Sin ruido, el hombre está destemplado, febril, perdido. El ruido, como una droga de la que se hubiera hecho dependiente, le da la seguridad. Con su apariencia festiva es un torbellino que impide mirarse la cara. La agitación se convierte en un tranquilizante, un sedante, una bomba de morfina, una forma de sueño. Ese ruido, sin embargo, es una medicina peligrosa e ilusoria, una mentira diabólica que impide al hombre enfrentarse a su vacío interior. Los sonidos y las pasiones nos apartan de nosotros mismos, mientras que el silencio siempre obliga al hombre a interrogarse su propia vida. Las cosas importantes de la existencia humana se viven en el silencio, bajo la mirada de Dios. Las cosas más importantes se viven en el silencio, bajo la mirada de Dios. Y bueno, solamente nos hemos quedado en el capítulo 1, pero pues este libro tiene varios capítulos muy hermosos. También habla del silencio en la liturgia, del silencio en la contemplación, del silencio en el corazón. Vamos a poder identificar los tipos de silencio y nos va a ayudar mucho a crecer en la vida interior, en la oración. Por último, quisiera decirles algo muy hermoso que al final ya Cardenal Sara comenta, que nos dice: el silencio es uno de los principales medios que nos permiten entrar en el espíritu de la oración. El silencio nos dispone a establecer relaciones vitales y continuas con Dios. Es difícil encontrar una persona piadosa que hable mucho. Al revés, quienes poseen el espíritu de oración aman el silencio. El primer lenguaje de Dios. ¿Cuál es el primer lenguaje de Dios? Ya ustedes lo saben cuál es. Es el silencio. Es el silencio. El silencio y la oración son indispensables. Las palabras abundantes, presuntuosas, maledicientes y faltas de moderación suelen tener consecuencias desastrosas. El silencio favorece el recogimiento. Siempre sufre la amenaza de las palabras fáciles y demagógicas. Una persona se puede recoger, pero si no es capaz de controlar su lengua, su meditación no la habrá ayudado a penetrar el misterio de Dios, ni a postrarse en silencio ante su trono. Qué hermosa esta parte, y con esta parte podemos ir ya cerrando. Nos dice: una persona se puede recoger, pero si no es capaz de controlar su lengua, su meditación no la habrá ayudado a penetrar el misterio de Dios, ni a postrarse en el silencio ante su trono. Quien guarda silencio por amor de Dios se entregará a la meditación, a la lectura. Miren los frutos de este silencio: la meditación, la lectura espiritual, la oración ante el Santísimo Sacramento. Nos dice Santa Margarita Magdalena de Pazzi:
que quien no ama el silencio es incapaz de apreciar las cosas de Dios. Quien no ama el silencio es incapaz de apreciar las cosas de Dios. No tardará en arrojarse al gran horno de los placeres del mundo. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuándo debe guardar silencio el cristiano que desea ser santo? ¿Desea ser santo? Sí. Entonces aquí Cardenal Sara dice, ¿cuándo debe guardar silencio? Después otra, ¿cuándo debe hablar? ¿Cuándo debe recelar las seducciones de la dictadura del ruido? Y aquí responde, sabrá guardar silencio cuando no es necesario hablar y abrir la boca cuando lo requiera. La necesidad de caridad. Y San Juan Crisóstomo que nos dice, habla solamente cuando sea más útil hablar que guardar el silencio. San Efrén también lo dice, habla mucho con Dios y poco con los hombres. Para aprender a guardar silencio y alimentarlo de la presencia de Dios, hemos de practicar la lectio divina. Miren que otro fruto del silencio es la lectio divina. Este rato de escucha silenciosa, de contemplación y de profundo recogimiento a la luz del Espíritu. La lectio divina es un torrente abundante que lleva consigo todas las riquezas acumuladas por los lectores piadosos de la palabra de Dios. La lectio divina no es nunca ni únicamente una lectura personal, se alimenta de la interpretación de quien nos ha precedido. Vamos a dar gracias a Dios por haber compartido este hermoso libro que es La fuerza del silencio. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, por purificar nuestros sentidos a través de la lectura espiritual, por enseñarnos el día de hoy este don tan hermoso, esta gracia tan hermosa del silencio, de la fuerza del silencio. Señor, danos la gracia de tener este silencio en nuestra alma, de tener este silencio en nuestro corazón, que si hasta el día de hoy no hemos sabido cultivar este silencio o no le hemos dado la importancia que Dios le da a este silencio, porque solamente Dios se manifiesta en el silencio, en ese misterio del silencio. Si hasta el día de hoy no lo entendíamos, no lo sabíamos, que a partir de hoy lo cultivemos el silencio en nuestras almas para aumentar nuestra vida interior, para aumentar nuestra oración, nuestra meditación, nuestra contemplación y para tener a nuestro Dios que se manifiesta en el silencio y tener ese encuentro personal con Él. Gracias, mamá. Gracias, mamá, por cada una de estas almas que está escuchando este programa para que pueda motivarse a leer este libro, La fuerza del silencio del Cardenal Sara. Te pedimos por todas las personitas que en estos momentos necesitan del silencio en su vida y puedan encontrar ese silencio a través de este libro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo en el siguiente programa, Ansias del Cielo. Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida.